Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Jorge Lozano. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. cante con nosotros. Llevaremos Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Dios les bendiga, mis hermanos, en este miércoles 22 de julio. Es un placer estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Y vamos a enseñar en esta tarde un mensaje titulado Características bíblicas en el plan de Dios para la creación. Vamos a orar. Padre Santísimo, te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque nos permites una vez más compartir este mensaje. Amado mío, que este mensaje toque nuestros corazones, que llegue a los hogares, mi Dios. Padre mío, que nos permita abrir nuestro entendimiento. Hermoso Jesús, bendice mis labios, bendice las vidas de los que están escuchando este mensaje. Bendice a Renuevo Espiritual. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, características bíblicas en el plan de Dios para la creación. Como sabemos, el plan de Dios para la creación es muy bueno y de bienestar. La meta para la cual fue instituida es de la mayor utilidad. Es bueno en un sentido funcional, porque está seguro de funcionar, produciendo los fines para los cuales fue ordenado. En última instancia, es bueno porque es el plan de Dios. Concentrándose en algunos aspectos de su naturaleza y atributos, debido a que Dios es el planificador, estamos seguros de que ese plan es seguro, es confiable y es bueno. Consideraremos el plan centrándonos en las características generales del desarrollo del plan en la historia. ¿Pero existe o existió un plan para la tierra? Las Escrituras lo dejan muy claro. Es decir, que sí hay un plan, que sí existió un plan. Un número de evidencias podrían ser usadas para la existencia del plan de Dios para la creación, pero la evidencia más convincente es la que está registrada en las Escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 26 y 27, y dice: este es el plan que está decidido contra toda la tierra. Esta es la mano extendida contra todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha decidido. ¿Quién lo invalidará? Su mano está extendida. ¿Quién la hará volver atrás? Las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo son consistentes con las palabras de las Escrituras concernientes al plan de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento establecieron el plan de Dios para el Mesías, que incluía tanto su sufrimiento como su gloria. Por eso cuando viene al mundo dice: no quisiste sacrificio y ofrenda, sino cuerpo me preparaste. En holocaustos y sacrificios por el pecado me tomaste placer. En el momento de su nacimiento, algunos de los planes de Dios para Cristo fueron descritos. Repetidamente nuestro Señor indicó que no estaba persiguiendo su propio plan, sino cumpliendo el plan del Padre. Vamos entonces a ver cuáles son estas características bíblicas que Dios tuvo cuando estableció este plan o creó este plan de Dios para la creación. El plan de Dios. Vamos a leerlo ahí en Isaías 46. Acompáñenme en tu Biblia, por favor. Versículos 10 al 11. La versión Reina Valera actualizada nos dice así: yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y hará todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Dios es el planificador. Todos los planes reflejan los atributos de Dios. Solo desde este punto de vista podemos apreciar adecuadamente el plan en sí. Una apreciación de la naturaleza y atributos de Dios requieren más que toda una vida, requiere una eternidad en su presencia. Aquí solo podemos repasar brevemente algunos de los atributos y características de Dios que reflexionan sobre su plan para la creación.
Tomaremos una muestra de las escrituras de la naturaleza de Dios, su carácter y sus actividades declaradas en la Biblia. Debido a que Dios es el planificador, es también el creador. Él es el legítimo dueño de toda la creación. Como Dios creador, también tenía la libertad de diseñar y moldear su creación de una manera que sirviera mejor a sus propósitos. Una casa diseñada y construida por otra persona será diferente a la que nosotros diseñaríamos y construiríamos si fuera para nosotros. Cuando alguien más construye una casa y nosotros la compramos, ciertas cosas pueden ser cambiadas, pero algunas cosas están más allá de toda modificación. Las Escrituras son claras en que toda la creación fue planeada y traída a la existencia por Dios. Su creación fue hecha como Él la quiso, de acuerdo con su plan eterno. No se le ha dado una creación de otra persona. Todas las cosas fueron creadas de acuerdo con su plan y de acuerdo con sus propósitos. Número 2. El plan de Dios abarca lo que Él ha predestinado que ocurra. Cuando nuestro Señor habló del plan del Padre para toda la eternidad, habló de Él como la voluntad del Padre. Del mismo modo, cuando hablamos del plan de Dios para la creación o del plan de Dios para los siglos, a veces nos referimos a esto como la voluntad de Dios. Y con razón, pero esta voluntad de Dios debe distinguirse cuidadosamente de varias otras voluntades. En términos generales, la expresión voluntad de Dios se puede resumir de la siguiente manera: como el eterno decreto de Dios, que tiene 3 elementos. Es preferencial, porque fue el deseo de Dios. Es prescriptiva, porque establece las normas de Dios para los hombres. Y es permisiva, porque muestra la voluntad suprema de Dios. La voluntad de Dios se refiere al decreto eterno de Dios. El plan que seguramente se cumplirá abarca todas las otras voluntades. La voluntad preferencial de Dios. Esta se refiere a aquello que da placer o desagrado a Dios. La oración de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní revela que la cruz del Calvario no fue el deseo de nuestro Señor, sino que fue su propósito. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que ocurra en nosotros un arrepentimiento. Él quiere que todos los hombres se salven. A pesar de este deseo, Dios se ha propuesto que algunos serán eternamente salvos, mientras que otros serán eternamente condenados. Así como nosotros podemos castigar a un niño desobediente cuando no es nuestro deseo o deleite, el decreto de Dios incluye algunas cosas en las cuales Él no se deleita, como el castigo del malvado, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad prescriptiva de Dios. Esta es la voluntad expresada como una norma para la conducta del hombre. Es la voluntad establecida en las Escrituras como mandamientos, normas o principios que gobiernan lo que hacemos o no hacemos. La voluntad prescriptiva de Dios nos dice que no robemos, que no mintamos, que no adoremos ídolos. También es su voluntad que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. La voluntad permisiva de Dios. Esta incluye aquellos eventos o acciones de los hombres que son en sí mismos pecaminosos. Son contrarias a la preferencia de Dios y a su voluntad prescriptiva. Sin embargo, Dios usa el pecado para cumplir su voluntad. Dios usó las acciones pecaminosas de los hermanos de José para traer a toda la familia de Jacob a Egipto, cumpliendo así su voluntad. Utilizó la oposición de los escribas y fariseos, la traición de Judas y la cobardía política de Herodes y Pilato para provocar la muerte sacrificial de nuestro Señor. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 23. Hombres de Israel, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre ustedes, como ustedes mismos saben. A este, que fue entregado
por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron, clavándole en una cruz por manos de inicuos. La voluntad de Dios incorpora todas sus voluntades subordinadas. En su palabra, Dios revela su voluntad preferencial y prescriptiva. Cuando los hombres se rebelan y le desobedecen, Dios usa soberanamente su pecado para promover su plan, es decir, el pecado de los hombres, para promover su propio plan. De esta manera Dios hace que todas las cosas trabajen juntas para el bien, para los que son llamados de acuerdo a su propósito y su plan. Número 3. El plan de Dios es eterno. Dios es eterno y también lo es su plan. Fue establecido en la eternidad pasada, mucho antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Se extiende hasta la eternidad futura, cuando el reino de Dios sea establecido en la tierra, y los hombres disfrutarán de las bendiciones eternas de estar en su presencia o de la agonía de la separación eterna. La revelación del plan de Dios en la Biblia no comienza al principio de la eternidad, si podemos hablar en estos términos, sino al principio del hombre, ya que la Biblia es acerca del hombre y para el hombre. Vamos a leer ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, y nos dice así: Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. El plan de Dios fue establecido mucho antes de la creación. Su programa para la humanidad comenzó en la creación, debido a que la Biblia está dirigida a los hombres. La historia de la creación es el punto de partida. El origen y la caída de Satanás reciben poca atención en la Biblia. En los textos que tratan de su caída, la referencia a él es algo velada, entrelazada con una acusación de reyes. Número 4. El plan de Dios lo abarca todo. Cuando los planes humanos fallan, a menudo es porque el planificador ha pasado por alto algún detalle. Surge algo imprevisto y de repente los planes se derrumban. Esto se debe a que no se tuvieron en cuenta todos los detalles. El plan de Dios es todo incluido. Se basa en la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios lo conoce todo, para que todo lo pasado, presente y futuro sea tomado en cuenta. La omnisciencia de Dios, como hemos visto, incluye todas las cosas que realmente sucederán, así como todas las cosas que podrían suceder. Cada contingencia es tomada en cuenta en el plan de Dios. El plan de Dios incluye detalles aparentemente insignificantes, excluye la buena suerte, es decir, no la considera, o las coincidencias, tampoco existen en el plan de Dios. Cuando José deambulaba por un campo buscando a sus hermanos, no solo lo encontraron y le dijeron a dónde habían ido sus hermanos. El hecho de que la fosa en la que José fue arrojado estuviera vacía no fue una coincidencia. La caravana que pasaba, que se dirigía hacia Egipto, tampoco fue un accidente. El hecho de que Ruth permaneciera en el campo de Boz, un pariente cercano de Noemí, no fue una mera casualidad, sino un asunto de control providencial de Dios. No fue tampoco suerte. Acompáñame en tu Biblia, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 3, y ahora te voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, y dice así: Ruth fue al campo y recogió espigas siguiendo a los segadores, y resultó que aquella parte del campo era de Booz, el familiar de Elimelech. El plan de Dios para la creación incluye la elección soberana de individuos para la salvación y la destrucción. Por difícil que sea para algunos aceptar esto, es la enseñanza clara y consistente de las Escrituras. Aparte de la intervención soberana de Dios a través de su Espíritu, ningún hombre busca a Dios y ningún hombre lo encontrará jamás. Debido a que la salvación es obra de Dios y no nuestra, Dios debe recibir la gloria. Este hecho también asegura nuestra salvación y santificación. Esto no minimiza nuestra responsabilidad de proclamar el Evangelio o la responsabilidad del hombre de recibirlo o rechazarlo. El plan de Dios también incluye la creación de la vida, el diseño y el destino de los hombres. Incluye el llamado de individuos a un servicio específico. El plan también tiene un calendario preciso. Número 5. La meta del plan de Dios es traer gloria a sí mismo.
Acompáñame allí en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Y dice así: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. La demostración de la gloria de Dios es ofensiva para el incrédulo que prefiere buscar su propia gloria. Lo mismo sucedió con Satanás. Charles Hodge señala acertadamente el error de hacer de la felicidad del hombre la meta del plan de Dios. Para el cristiano, la gloria de Dios es nuestra esperanza. Por la fe es que estamos firmes y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Número 6. El plan de Dios no cambia y no puede ser frustrado porque es un plan eficaz. Esta característica se afirma frecuentemente y dogmáticamente en las Escrituras. El plan de Dios no cambia. El plan de Dios es absolutamente cierto. Este es el plan concebido contra toda la tierra, y esta es la mano que se extiende contra todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha planeado, y ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede hacerla retroceder? Leíamos esta porción de la Escritura en Isaías capítulo 14, versículos 26 y 27. La verdad que asegura que el plan de Dios es eficaz es porque Él es Dios. Esto se basa en la verdad de que Dios es omnisciente y todopoderoso, que es fiel a sus promesas y que su gloria está en juego. También se basa en el hecho de que el plan de Dios es eterno e inclusivo. Nada es más cierto que lo que Él establece en la Biblia. La verdad que asegura que el plan de Dios es eficaz es porque Él es Dios. Esto se basa en la verdad de que Dios es omnisciente y todopoderoso, que Él es fiel a sus promesas. También se basa en el hecho de que el plan de Dios es eterno e inclusivo. Nada es más cierto que lo que Él establece en la Biblia. Por eso, tú y yo debemos glorificarle siempre, en todo momento. Número 7. El plan de Dios está siendo revelado parcial y progresivamente. El plan de Dios es completamente desarrollado y tan bueno como hecho. Desde el punto de vista de Dios, sus obras fueron terminadas desde la fundación del mundo. Desde el punto de vista humano, el plan se desarrolla progresivamente a lo largo de la historia y solo se revela parcialmente. La ley del Antiguo Testamento estableció el esquema general del plan de Dios. El plan de Dios para la creación se podía ver en su obra inicial a través de la historia de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento persistieron en llamar la atención de Israel sobre los fundamentos que Dios había establecido en la ley. También agregaron más detalles al plan que Dios había delineado en la ley. Si la ley predijo de un Salvador a través de la simiente de Eva, que lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Más tarde se reveló que esta simiente sería la descendencia de David. Acompáñame en tu Biblia, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 26, y dice: que tu gran nombre sea siempre reconocido, que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Y también el plan de Dios nos muestra que el Mesías nacería de una virgen, como nos lo dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Pues ahora el Señor mismo les dará una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. El sufrimiento del Mesías se insinúa en Génesis 3:15. Se prefigura en la ofrenda de Isaac, en el rechazo y sufrimiento de José, así como en la Pascua. El sufrimiento del Mesías se insinúa en Génesis 3:15. Se prefigura en la ofrenda de Isaac, en el rechazo y sufrimiento de José, así como en la Pascua. El Mesías venidero, que al principio se entendía como el Hijo del Hombre, se describe más tarde como el Hijo de Dios, y así el Mesías fue revelado progresivamente como el Dios hombre, y esto lo vemos en Isaías capítulo 9, versículos
6 al 7. Abre ahí tu Biblia, por favor. Isaías 9, versículos 6 y 7. Y dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Cuando Jesús vino a la tierra, sufrió, murió y resucitó. Se cumplió el plan de Dios para la primera venida del Mesías. Los evangelios, junto con las epístolas, explican a fondo el plan de Dios para la primera venida del Mesías. Nuestro Señor, seguido por sus apóstoles, dio una visión más amplia del plan de Dios para su segunda venida. En su obra, el plan de Dios es progresivo de otra manera. El plan de Dios está dividido en programas separados, pero relacionados, que podrían llamarse administraciones. Algunos las llaman dispensaciones. Incluso aquellos que rechazan el dispensacionalismo admiten en un grado u otro que hay diferencias en la manera en que Dios ha ejercido su gobierno sobre los hombres. En cada punto de cambio hay algunos principios y preceptos que permanecen constantes, mientras que otros aspectos cambian significativamente. Mientras Dios ha revelado todo lo que necesitamos saber acerca de su plan para la creación, hay mucho que Él se ha propuesto no revelarnos. Se nos instruye que no busquemos llenar estos vacíos. Algunas profecías son deliberadamente veladas por imágenes altamente simbólicas y otras son selladas. En tiempos de pecado y rebelión contra Dios, la lámpara profética se apaga, por así decirlo. Esto se debe a que Dios no desea informar ni consolar a los pecadores. La fuente de la confianza y el consuelo del hombre es Dios. Cuando los hombres se apartan de Dios, también se apartan de su consuelo y del disfrute de la paz y la esperanza. Acompáñame allí en tu Biblia, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 9, y vamos a leer hasta el 16. Y nos dice así: como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Número 8. El plan de Dios es un misterio. En la medida en que Dios no ha revelado su plan, es un misterio, pero incluso lo que Él revela es un misterio. El plan de Dios es un misterio porque es el producto de la mente divina de Dios y no la mente finita del hombre. Es un misterio por la manera misteriosa en que Dios trabaja usando el pecado para cumplir su buena voluntad, sufriendo para producir gloria, muerte para traer vida. Es un misterio que el hombre caído no puede comprender sin la iluminación del Espíritu Santo. Número 9. El resultado del plan de Dios para el cristiano es su bien. Nosotros no establecemos programas de seguro, cuentas de ahorros o fondos de educación. Nosotros no establecemos programas de seguro, cuentas de ahorros o fondos de educación universitaria para todos los niños del vecindario. Nosotros no establecemos programas de seguro, cuentas de ahorros o fondos de educación universitaria para todos los niños del vecindario. Hacemos provisiones para el bien de nuestros hijos.
El plan de Dios no es solo para su gloria, sino para el bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Su plan no es para el bien de aquellos que se rebelan contra él y rechazan su plan. El plan de Dios tiene un propósito, tanto para los salvos como para los perdidos, pero el destino de cada uno es muy diferente. Número 10. El plan de Dios emplea medios que la mente humana ve incompatibles con el fin que Dios se ha propuesto. Mientras que el resultado del plan de Dios es seguro que será para el bien del cristiano, el proceso que Dios usa puede parecer de otra manera. Dios permite que el pecado sea cometido para propósitos cuando produce el bien que Él se ha propuesto. Es muy difícil en medio del proceso ver el bien que Dios está produciendo como producto final. Un pastel en proceso de elaboración es muy diferente del producto terminado. El proceso incluye batir y calentar, pero el producto final es comer bien. Es decir, en cada acto que nosotros hacemos, en cada obra que nosotros hacemos, en cada pecado que aún siendo cristianos nosotros cometemos, está el propósito de Dios para nuestras vidas. Y no importa si tú y yo el día de hoy le fallamos, lo que importa es cómo nos vamos a levantar para continuar adelante. Lo que importa es qué es lo que Dios nos va a enseñar a través de lo que importa es lo que Dios nos va a enseñar y lo que vamos a aprender a través de este proceso. Porque cada día para nosotros es estar pasando por el proceso de Dios. Y este proceso de Dios para nuestra vida está dentro del plan que Dios ha creado para nosotros. Por lo tanto, los hijos de Dios deben vivir por fe, confiando en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias actuales parecen contradecirlas. El escritor del libro de los Hebreos nos recuerda que este fue el caso con todos los hombres del Antiguo Testamento. Y vamos a ver precisamente ahí el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Y dice así en la versión Reina Valera contemporánea: por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y los saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, también tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, al contrario, les ha preparado una ciudad. Mi hermano, Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios. Al contrario, Dios nos ha preparado una ciudad que está en la patria celestial. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Número 11, y estamos por terminar. Demostrar la gloria de Dios. El medio es el establecimiento del gobierno o dominio de Dios en la tierra. El plan de Dios para la creación tiene que ver con el establecimiento del reino de Dios. Cada dispensación o administración que se encuentra en la Biblia concierne al gobierno de Dios en la tierra. Satanás era el ángel más poderoso de todas las criaturas que Dios trajo a la existencia, pero no quería estar subordinado al gobierno de Dios. Él deseaba más bien tener la preeminencia, deseaba gobernarse a sí mismo, como lo vemos en Isaías 14 y Ezequiel 28, que te voy a invitar a que los leas más tarde en la comodidad de tu hogar. Adán y Eva fueron creados para gobernar sobre la creación de Dios a imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Satanás persuadió a Eva y luego a Adán para que se rebelaran contra Dios y contra su única regla. Dios creó la nación de Israel para que sirviera como un reino de sacerdotes. El instrumento a través del cual el gobierno de Dios sobre la tierra podría ser
implementado. Y lo vemos precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque ahora toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirá a los hijos de Israel. Ellos también se rebelaron contra Dios, contra su gobierno y contra sus reglas, es decir, contra la ley. Cuando Jesús vino a la tierra, se presentó como el Mesías, el Dios hombre a quien Dios designó para gobernar, sentado en el trono de su padre David. Israel no quería el tipo de reino de Dios, y por eso rechazaron y crucificaron a su rey, insistiendo que solo César era su rey. Ahora la Iglesia gobierna, pero no por la fuerza física. Acompáñame en tu Biblia, en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Biblia Reina Valera Contemporánea. Nosotros gobernamos en el lugar de Israel, por el momento, como un santo sacerdocio, una raza escogida y una nación santa. La historia de la Iglesia demostrará que nosotros tampoco gobernamos como Dios quiere que lo hagamos. El plan de Dios para la creación es gobernar sobre ella de una manera que demuestre su gloria. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 3, que te invito a que lo leas más tarde en la comodidad de tu hogar. A través de la historia humana, los hombres han demostrado su fe en Dios sometiéndose a su gobierno. Ellos entendieron que hay que confiar y obedecer. Si le amamos, dijo nuestro Señor Jesús, guardaremos sus mandamientos. Es por eso que Moisés puso la ley ante el pueblo de Israel como un asunto de vida o muerte. Acompaña en tu Biblia, Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Te repito que es la versión Reina Valera Contemporánea. Hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al Señor tu Dios, que vayas por sus caminos y que cumplas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y para que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Pero si apartas tu corazón y no prestas atención, y te dejas llevar, y te inclinas ante dioses ajenos y les sirves, en este día yo les hago saber que ustedes serán destruidos por completo y que no prolongarán sus días en la tierra al otro lado del Jordán, de la cual van a tomar posesión. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. Así habitarás la tierra que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ustedes. En conclusión, mis hermanos, hay un plan. Hay un plan, y este plan fue establecido por Dios para la creación. Este plan es eterno. Este plan abarca toda la creación. Este plan abarca toda la creación y cada detalle de ella. Es un plan que se cumplirá para la gloria de Dios y para el bien de los que lo aman. El plan de Dios es un misterio que no hubiéramos conocido sin su revelación parcial y progresiva en la Biblia. Es algo que no podemos entender, aparte de la iluminación del Espíritu Santo. Emplea medios que naturalmente pensaríamos que son inconsistentes con su fin, con su meta. Dios usa el sufrimiento para producir santidad, fe y su gloria, es decir, nos pasa por un proceso para que nosotros anhelemos la santidad, para que nosotros vivamos por fe y para que llegado el momento le glorifiquemos a Él. Dios usa la rebelión de los hombres para establecer su gobierno eterno.
En la medida en que el plan de Dios nos ha sido revelado, ha sido dado con un propósito. ¿Cuál es el propósito de conocer el plan de Dios? El plan de Dios debe dar forma a nuestros planes. El plan de Dios sugiere que debemos planear, que debemos planificar, pero su plan también es instructivo en cuanto al tipo de planes que hacemos. Algunos ven la planificación como inconsistente con nuestra fe en Dios, dirigiéndonos a textos tales como el que se nos muestra en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34. Así que, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Y básicamente nos dicen que no debemos de planear, cuando la Biblia también nos dice que si queremos hacer planes debemos sentarnos y debemos establecer primero cuál es el propósito. Porque entonces las cosas no nos van a salir. Y cuando establecemos el propósito y establecemos un plan, debemos ponerlo en las manos de Dios. Es claro que Jesús nos está enseñando a no preocuparnos por el futuro. No nos está diciendo que nos abstengamos de planear para el futuro. La preocupación es lo opuesto a la fe. Nuestras preocupaciones sobre el futuro son hipotéticas, basadas en nuestros temores y no en las promesas de Dios. Se enfocan en lo que tememos que pueda suceder y descuidan el plan de Dios, que nos afirma lo que es seguro que sucederá. Jesús nunca desalentó los planes. Él expuso la insensatez de una mala planificación, especialmente la planificación que no contaba el costo. Él instó a los seguidores potenciales a contar el costo del discipulado. Al principio de su ministerio, cuando nuestro Señor era popular, instruyó a sus discípulos para que no tomaran provisiones para su viaje. Lo vemos ahí en Lucas, capítulo 9, versículos 3 al 5, y dice así: les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Pero cuando la oposición a nuestro Señor Jesús se intensificó, Jesús les dijo a los discípulos que tomaran provisiones para sus necesidades futuras mientras predicaban el Evangelio. La planificación no es condenada en las Escrituras. Al contrario, es elogiada. Es decir, Dios nos invita a planificar. Dios quiere que planifiquemos. Y esto lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 10 al 22. Y esta lectura es la lectura de la mujer virtuosa. Te voy a leer solamente una porción del versículo 13. Y dice: sale en busca de lana y de lino, y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Versículo 16. Pondera el valor de un terreno y lo compra, y con lo que gana planta un viñedo. Y aquí vemos en el versículo 21. Dice: cuando nieva, no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Mi hermano, este es el plan de Dios para la creación. Este es el plan de Dios para ti y para mí. Un plan de Dios que es perfecto, que es, como dice la palabra, bueno, agradable y perfecto. Un plan de Dios en el que tú y yo estamos ya contemplados. No solamente en este tiempo, sino para la eternidad. Vamos a orar y a darle gracias a Dios, porque Él nos incluyó en su plan. Padre Santísimo, te agradecemos, mi Dios, porque este plan que tú elaboraste para la creación
nos incluyó a nosotros y por eso ahora podemos estar agradecidos, por eso ahora tenemos un corazón lleno de gozo, lleno de alegría, un corazón agradecido hacia ti, porque tú nos consideraste y somos parte de este plan y sabemos que llegaremos a la patria celestial donde tú tienes preparada una ciudad para nosotros. Gracias, Padre, ayúdanos a perseverar. Gracias, Padre, ayúdanos a continuar en este camino. Ayúdanos a resistir el proceso por el cual tú nos pasas. Y al final de este proceso, que nos levantemos más fuertes, con más conocimiento, con más sabiduría, con más entendimiento. Padre mío, te agradecemos. Bendito seas por siempre, Padre. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, vamos a orar porque este tiempo de pandemia termine. Que este virus COVID-19 sea ya reducido a nada y que podamos regresar a reunirnos y que las actividades, los trabajos, todo vuelva a la normalidad y que no haya temor en la gente. Padre Santísimo, en esta tarde te pedimos que esta pandemia ya termine, que este virus ya sea reducido a nada. Dale sabiduría e inteligencia a los científicos para que puedan desarrollar más rápido esa vacuna. Padre mío, que todas las actividades ya se reanuden de manera normal, que ya no haya temor en el ser humano, que puedan ir a sus trabajos y regresar de manera tranquila. Y a nosotros yo te pido, Padre mío, que las promesas del Salmo 91, promesas de protección, se hagan realidad en nuestras vidas, porque no temeremos de la peste destructora, no temeremos mal alguno, no temeremos de plaga que toque a nuestra puerta, porque habitamos bajo la sombra y el abrigo del Poderoso, porque tú estás con nosotros, y porque tú lo has prometido y creemos que así será, porque creemos a tu palabra y tú eres fiel a tu palabra. Hermoso Padre, estamos en tus manos, cuídanos, protégenos, en donde quiera que andemos, en nuestros trabajos, al momento de salir a comprar nuestra despensa. Cuídanos, hermoso Señor, pero también ayúdanos a no exponernos, que seamos obedientes y sigamos todas las reglas que las autoridades de salud y los gobiernos nos indican. Padre mío, yo te pido en esta tarde, bendice a Renuevo Espiritual, bendice a Renuevo Espiritual, que ese sueño, ese deseo que existe en los pastores se haga realidad, que esos planes que tú tienes para Renuevo Espiritual se cumplan, que esas profecías que se han dicho para Renuevo Espiritual podamos ver el cumplimiento de ellas. Te alabamos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano, yo espero que este mensaje, esta enseñanza, haya sido edificante y haya bendecido tu vida. Y esperemos pronto ya regresar a congregarnos en la iglesia. Y mientras tanto, te invitamos a que sigas escuchando estos mensajes a través de la plataforma de YouTube en Radio Renuevo Espiritual. Dios te bendiga, mi hermano. Dios, el más grande y digno de alabar,
Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale.
mi ser. Es el tiempo de cantarle una nueva canción de amor. Levanta tu voz, adórale. Levanta hoy tu voz, adórale. Levantando hoy tu cántico a Él. Solo tú eres digno, mi Señor. Solo tú eres digno de adoración. Yeah, yeah. No hay